En el primer día de estado de calamidad que anunció el presidente Alejandro Giammattei para contener las oleadas de contagios por COVID-19, hubo personas que infringieron las restricciones. La Policía Nacional Civil detuvo a 42 personas a escala nacional por no acatar el horario de toque de queda, de 22 horas a las 4 horas del día siguiente. Los detenidos fueron pocos en comparación de otras ocasiones cuando se implementaron las restricciones. En la capital solo hubo 3 detenciones y las personas comparecieron ante un juez y fueron multados. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos renovamos para seguir cumpliendo con el compromiso de informarlo como usted se merece. Todo un equipo que continúa comprometido con Guatemala y al que hoy se incorpora el periodista internacional Alberto Toro Bielma, a quien le damos la bienvenida. Alberto. Buenas noches, María Luisa, para ti, buenas noches para todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la bienvenida. Estoy muy contento de formar parte del equipo de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estoy seguro que esta nueva etapa será un éxito, María Luisa. Y así como tú lo mencionaste, nos renovamos para seguir con nuestro deber de informar, siempre comprometidos con la verdad. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. Según estudios, 1 de cada 3 personas infectadas de COVID-19 tiene secuelas durante semanas o hasta meses, aun cuando la prueba de detección ya haya salido negativa. El incremento de contagios de los últimos días ha provocado que en el Hospital San Juan de Dios la ocupación de camas esté a su máxima capacidad. Presidente Alejandro Giammattei asegura que firmaron un contrato con AstraZeneca para la adquisición de 4 millones de vacunas. ¿Cuándo vendrán? La respuesta en breve. A 2 años de las elecciones, algunos políticos ya han iniciado a promoverse en redes sociales o realizan entrega de obsequios. ¿Qué dice el TSE al respecto? Llegada de los talibanes a la capital de Afganistán hizo que muchas personas se apresuraran a abandonar el país. 7 personas mueren tratando de huir. Comenzamos, y para algunos sobrevivientes del coronavirus, las afecciones no terminan con una prueba negativa. En realidad, 1 de cada 3 infectados sufren secuelas durante semanas y meses y empiezan a padecer lo que los médicos llaman COVID persistente. En 2020, Carlos Dávila pasó 36 días internado en el Hospital Capitalino San Juan de Dios. El coronavirus amenazó con arrebatarle la vida tras eliminar la movilidad de sus piernas temporalmente y dejarle unos pulmones que, según los médicos, se parecían a los de un fumador de 2 décadas. No dormí 2 noches, no dormí literal, no dormí porque me dio mucho miedo, porque gente con la que yo platiqué que no despertó. Se dormían y ya no despertaban. Hoy, 12 meses después, las pruebas arrojan negativo, pero el COVID no se ha desprendido de Carlos. Cuando yo salí, no llegaba ni a la primera rayita, que son 250 ml. Ahorita hasta aquí es mi donde voy, pero debería llegarlo hasta aquí. Entonces, después de un año. Este reparador y electricista de 43 años es parte de las millones de personas que aún sufren las secuelas del virus, a pesar de vencerlo. Según estudios de Estados Unidos e Inglaterra, este fenómeno bautizado como COVID persistente afecta a 1/3 de los infectados. Usted esperaría que se diera en personas que fueron gravemente afectadas, cuando no es así. Esta entidad se está presentando en personas que pudieron haber tenido un cuadro leve, un cuadro moderado, severo, o los que logran sobrevivir el cuadro crítico. Expertos explican que los síntomas pueden pasar desde la dificultad para respirar y el ritmo cardíaco acelerado hasta complicaciones para concentrarse y pérdida de memoria. Dicen que aún no hay tratamiento específico para este síndrome, que puede durar de manera incierta desde las 2 semanas hasta más de 12 meses. Lo que sí sabemos es que, digamos, si una persona tiene un problema de tipo respiratorio que está causando una saturación de oxígeno muy por debajo de lo normal, tenemos que inmediatamente empezar a colocarle oxígeno, no dejarlo sin oxígeno, ¿verdad? Y son medidas que se pueden tomar de inmediato. Para Carlos, el COVID persistente llegó a través de la falta de oxígeno y la hinchazón de sus piernas, justo como le sucedió cuando estaba internado. Cuando estoy trabajando ya de corrido, tengo que hacer pausa porque
Si, por ejemplo, si estoy al aire libre en una terraza, sí me quito la mascarilla porque sí me es difícil respirar con mascarilla y trabajando, haciendo actividad, sí me cuesta un poco todavía. Ante la falta de tratamiento concreto, Carlos decidió practicar más ejercicio y vacunarse como alternativa para sanar. Dice que le ha resultado. De hecho, informes científicos concluyen que la mitad de las personas con COVID persistente mejoran luego de inmunizarse. A pesar de que aún le queda camino por recorrer, Carlos tiene la esperanza de superar esta enfermedad y disfrutar junto con sus 3 hijos, así como lo hizo cuando salió del hospital el año pasado. No paré de llorar desde que salí hasta que vine a mi casa. Porque tenía miedo de no volver a ver a mis hijos. Yo sé cómo se quedaron ellos ese día cuando yo me fui. Y así le pasó a un montón de gente no poderse despedir de sus seres queridos. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Bueno, y las autoridades del Hospital General San Juan de Dios aseguraron que tienen ocupadas casi la totalidad de las camas para pacientes con coronavirus. Esto sumado a un déficit de 46 personas para atender la capacidad instalada. El Hospital General San Juan de Dios no se aleja de la realidad de otros centros asistenciales que han sido saturados por el incremento de pacientes con coronavirus. Según la última actualización de 138 camas para casos de COVID-19 con las que cuenta este hospital, únicamente 6 estaban disponibles y 18 pacientes se encuentran bajo ventilación mecánica. Pese a que hay 69 médicos generales, aún faltan contratar 15 y si se contabilizan médicos, auxiliares de enfermería y técnicos, hay un déficit de 46 personas para atender la capacidad instalada. En situaciones críticas, esto ha generado que un médico atienda hasta 15 pacientes, según las autoridades del centro asistencial. Son 69 médicos que tenemos contratados, pero de los cuales 15 no han sido llenados. Entonces, si le restamos eso, vamos a tener 54 médicos a disposición, pero no todos están ingresando, no todos hacen los turnos. Muchos de los turnos los hacen los residentes, que son estudiantes de las diferentes especialidades y subespecialidades dentro del hospital. Pero un promedio, digamos, en un promedio más crítico, hay un médico que ha tenido a su cargo hasta 15 pacientes, digamos, para hacer el promedio. Es una situación bastante complicada, es lo que se ha hablado del burnout, de lo que están quemados los médicos, que ha sido complicado para ellos, que hoy por eso solicitamos ese respiro a la población, para que la gente pueda tener un pequeño respiro, un poco de que puedan descansar un poco. Estamos tratando de contratarles esas 15 plazas, porque al contratar las 15 plazas vamos a poder hacer un rol de turno nuevo y que empiece a descansar la gente por turnos para que puedan tener un mejor trato al paciente y dar un servicio integral de mejor manera. Se consultó posteriormente al director del hospital sobre cuántos pacientes atiende cada médico actualmente y cuánto sería el número ideal. Sin embargo, señaló que brindaría los datos, pero hasta el cierre de esta nota no se envió la información. Según las autoridades del centro asistencial, el aumento de la capacidad para atender a los pacientes dependerá de la situación. Sin embargo, en el hospital, hasta la última actualización, no hay 5 medicamentos para atender pacientes con COVID-19, siendo estos acitromicina, ketamina, becuronio, rendesivir y tocilizumab. El director del centro asistencial también confirmó que 22 personas de enfermería y 5 médicos dieron positivo a la enfermedad. El galeno también se refirió a las medidas que se adoptaron la semana pasada debido a un brote de casos de COVID-19 en el centro asistencial. A todos los pacientes que ingresan les hacemos una prueba PCR y únicamente ingresan a nuestro hospital las pruebas negativas, pero siempre van a suceder brotes, ¿verdad? Lo que sucedió es que fueron muchos brotes en un solo momento y fue lo que nos llevó a esta situación tan complicada. Cerramos básicamente lo que son las visitas de los familiares de los pacientes. Hemos estado siendo más activos en brindar la información hacia afuera de la población. Porque creemos que también una de las hipótesis es que las personas que llegaban a visita pudieron haber llevado el virus y hacer el brote. Entonces hemos mermado al máximo las visitas y eso es parte de lo que queremos reforzar para esta situación. Las autoridades del centro asistencial también hicieron referencia a lo que llamaron la otra pandemia, haciendo alusión a los accidentes de tránsito y a la violencia, que también genera saturación en el hospital. Con imágenes de Elber Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
El director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, expuso que han solicitado a la Comisión de Salud del Congreso que evalúe agregar un adendo a la Ley de Contrataciones del Estado para agilizar la compra de medicamentos en el sector salud. A decir del funcionario, también están esperando que se ratifique el estado de calamidad decretado por el Ejecutivo para empezar a abastecer el centro asistencial, lo cual podría hacerse en un mes. El estado de calamidad se prevé que sea conocido en los siguientes días en el Congreso de la República. Por otra parte, el presidente Alejandro Yamatei anunció la compra de vacunas contra el COVID-19 y espera que la llegada de este lote se dé a principios de septiembre y así poder abastecer los centros de vacunación. Este lunes el presidente de la República informó sobre la compra de vacunas contra el coronavirus. De esta manera poder aumentar el porcentaje de vacunados en el país. Quiero informarles que el día de hoy se ha firmado una compra de 4 millones de dosis de AstraZeneca, las cuales van a principiar a venir al país en el mes de septiembre. De las 4 millones de vacunas AstraZeneca que se compraron, 2 millones serán para el Ministerio de Salud y las otras 2 millones para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yamatei menciona que hasta el momento se registran 3.255.000 personas vacunados, lo que corresponde a un aproximado del 30% del grupo objetivo mayores de 18 años. Sin embargo, con el esquema completo se registraron 6.000 personas vacunadas. Hay quienes creen que la vacuna no funciona y la vacuna funciona. No previene la enfermedad, nos puede volver a dar, pero sí previene la muerte. El mandatario afirma que los centros de vacunación estarán abiertos de 7 de la mañana a 8 de la noche para que todas las personas puedan vacunarse. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, y en los últimos días los hospitales del país se han saturado debido al aforo por casos de COVID. La falta de camas ha sido preocupación de las autoridades luego de las imágenes evidenciando las condiciones en el Hospital Temporal Parque de la Industria. Muchas personas han donado colchones u otros accesorios al cuerpo médico como en las instalaciones, pero el aforo de las camas ya está llegando a su límite. El día de hoy amanecimos con una ocupación del 96% de las camas COVID ocupadas en los hospitales. A duras penas tenemos 4%, estas camas vienen a incrementar la posibilidad de poder recibir a más pacientes, pero lo único que nos puede hacer salvarnos la vida es la vacunación. Y los vendedores de feria ubicados en Santa Cruz del Quiché realizaron una manifestación frente al área de salud exigiendo que se les autorice trabajar. Pidieron igualdad de derechos porque mientras a ellos se les pretende desalojar, las autoridades de salud dieron permiso para la presentación de un convite. Los vendedores de feria fueron notificados por las autoridades que tenían que desalojar la propiedad privada donde están ubicados porque no estaban autorizados y violaban el estado de calamidad pública, lo que los motivó a movilizarse al área de salud donde realizaron una manifestación. Los vendedores exigían igualdad de derechos porque las autoridades del área de salud central autorizaron la presentación de un convite. Lo único que estamos en contra es de nuestras autoridades, que a ellos les dieron autorización y a nosotros no nos dejan trabajar. Tenemos familias, hijos, nietos y también tenemos empleados a quien mantener. En el centro del Quiché, en estos momentos se está realizando un desfile hípico. Entonces ahí es donde yo les vuelvo a repetir, ¿dónde está el derecho de igualdad? Autoridades, pongan sus manos en la conciencia, solo porque ustedes gozan de un salario fijo, solo porque ustedes están sentados en una oficina, no les importa el amor al prójimo. Las autoridades de salud indicaron que únicamente faltaba una verificación de las condiciones de los salones donde se presentaría el convite y si llenaba todos los requisitos sería autorizado, ya que no riñe con el estado de calamidad pública. La diferencia entre un espacio cerrado, bien organizado, con medidas de seguridad, con medidas de sanitización, que puedan garantizar una entrada y una salida y sobre todo el uso de cubrebocas totalmente, es diferente a un lugar abierto. Las actividades de feria en todo el departamento están fuera de control. Hoy se presentó un desfile hípico en Santa Cruz del Quiché y en Joyabac se realizaron varias actividades. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.
Continuamos. A finales de agosto, según el ministro de Cultura Felipe Aguilar, darán a conocer qué actividades se llevarán a cabo por el bicentenario de la independencia, las cuales dependerán de la evolución del coronavirus en el país. Primero hay que recordar que tenemos más de un año de estar en pandemia y hemos sido bastante mesurados en nuestro actuar. Los presupuestos han sido evaluados y realmente se ha hecho lo mínimo. El 31 de agosto a las 9 de la mañana están invitados para una conferencia de prensa donde haremos oficial qué actividades se van a realizar de acuerdo a cómo haya evolucionado el tema de la pandemia. Nosotros estamos siendo muy respetuosos de todas las disposiciones presidenciales y las directrices que nos da el Ministerio de Salud en torno a aforo o capacidad de reuniones que puedan tener. Entonces quisiera decirles que a finales de agosto les presentaremos todas las actividades. Y varios políticos guatemaltecos han comenzado a promoverse a través de las redes sociales, plataformas digitales y actos de entrega de obsequios, aun cuando restan 2 años para el inicio de un nuevo proceso electoral. Pese a que restan alrededor de 2 años para que se lleve a cabo un nuevo proceso electoral, muchos políticos ya han comenzado con estrategias para darse a conocer ante la población. Días atrás circuló en redes sociales un video del diputado Esteban Barrios en donde se observa que entrega uniformes a un equipo de fútbol de Retauleu. Sin embargo, en la misma figura el emblema de la agrupación política por la cual fue electo diputado al Congreso de la República. Dicha acción fue calificada en redes sociales como campaña anticipada. Un uniforme completo de fútbol 11 y pues se lo vamos a entregar aquí a nuestro amigo para que él pueda entregárselo al equipo. Este es el color de la camisola, este es el símbolo que a nosotros nos representa, ¿verdad? Y muchos dirán, eso es campaña anticipada, no lo es. La ley establece que esta es una promoción de marca únicamente, porque aquí no dice otra frase que no sea solamente el símbolo del vehículo político de nosotros únicamente. Respecto al tema, el parlamentario fue abordado y aseguró que a su criterio no está incurriendo en campaña anticipada, sino que son actividades de proselitismo. Si usted se da cuenta, todo el mundo viene aquí con la mascarilla, con su logo de su partido. Eso no es campaña anticipada, simplemente eso es parte de lo que se conoce en la ley como proselitismo. Podemos irnos al artículo 20, inciso H de la ley electoral y de partidos políticos para poder entender en qué etapas está dentro del país la posición política que a futuro pueda regir de nuevo el país o que definitivamente simplemente estemos pasando por esta situación de estar en ejercicio del cargo. El artículo 20, inciso H de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que entre los derechos de las agrupaciones está el proselitismo. Sin embargo, detalla que el mismo consiste en aquellas acciones y actividades de formación y capacitación, organización y difusión de la ideología, así como programas, propuestas y posiciones políticas, al igual que convocatorias. Otros actores de la política también han utilizado las redes sociales y plataformas para darse a conocer, como el caso del alcalde de Misco, Neto Brand, con su podcast, o el caso del ex candidato presidencial Edmond Mulet, quien mediante videos en sus redes sociales impulsa un proyecto político. A esto se suma una cuenta de TikTok que promociona videos de Suri Ríos. Y fue allí donde empezó todo el proyecto y la idea de volver a la arena política y presentarme como candidata presidencial. Se trató de obtener la postura del Tribunal Supremo Electoral respecto a la cantidad de verificaciones que están haciendo de las actividades de los políticos para evitar campaña anticipada. Sin embargo, la subinspectora Claudia Ardón no quiso brindar una entrevista sobre el tema y refirió que se solicitaran los datos por acceso a la información pública o bien a través de comunicación social. Se trató con ese departamento, sin embargo, tampoco fue posible y se remitió nuevamente con acceso a la información pública, informó Henry Montenegro. Continuamos con información del mundo. Nicaragua canceló este lunes el permiso para funcionar a 6 ONGs de Estados Unidos y Europa, entre ellas Oxfam, días después de que el gobierno de Daniel Ortega recibió sanciones por la detención de una treintena de opositores. El Ministerio de Gobernación nicaragüense asegura que las entidades no han incumplido sus obligaciones legales y obstaculizaron el control y vigilancia de esa cartera respecto de sus estados financieros y de la recepción, origen y beneficiarios de sus donaciones. Con esta decisión, todos los bienes y activos de las ONG serán liquidados conforme los estatutos de constitución de cada organismo o pasarán a ser propiedad del Estado. El que comete un crimen.
Y el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo una propuesta a Estados Unidos de iniciar un diálogo directo. Esto se dio en medio del proceso de negociación que el régimen sostiene desde el pasado viernes con la oposición venezolana en México. La propuesta busca el regreso de los encargados de negocios a las embajadas. Maduro rompió relaciones con Washington hace 2 años luego de que la administración del expresidente Donald Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La oposición no patee la mesa. Y la acumulación de gas en un apartamento provocó una fuerte explosión este lunes en un edificio de Ciudad de México que dejó a una persona fallecida y a más de una veintena de heridos. En redes sociales se compartieron imágenes y videos del siniestro, en donde se observa el edificio de 4 pisos severamente dañado. Autoridades del gobierno de Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informaron que realizarán una revisión estructural del edificio para descartar cualquier riesgo. Y 3 hombres que se aferraron a las ruedas de un avión que estaba despegando del aeropuerto de Kabul habrían caído poco después, en pleno vuelo, en una zona de viviendas en las cercanías del aeropuerto. Al menos 7 personas han muerto en medio del caos que se desató este lunes en la ciudad afgana de Kabul. La llegada de los talibanes a la capital de Afganistán hizo que muchas personas se apresuraran a abandonar el país, lo que se tradujo en atascos y en estampidas en el aeropuerto. Militares estadounidenses encargados de supervisar la evacuación realizaron disparos de advertencia al aire después de que una gran multitud de civiles irrumpiera en la pista de aterrizaje. Con los vuelos comerciales suspendidos, muchos ciudadanos tomaron la decisión de asaltar las aeronaves en un intento desesperado de huir del país. Bueno, y siempre en ese país la insurgencia talibán logró el control total en Afganistán. 20 años después de la ofensiva estadounidense y de la presencia de las tropas aliadas tras los ataques del 11 de septiembre, el último bastión del gobierno afgano, Kabul, cayó a manos del grupo de Occidente que combatió. El presidente Joe Biden se refirió a las decisiones que precipitaron los hechos y respondió a las críticas. Caos en el aeropuerto de Kabul, mientras cientos de afganos desesperados buscan salir del país. Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses custodian el lugar, en una frenética labor por evacuar al personal diplomático estadounidense y de los países aliados. En Washington, este desenlace incrementó la presión sobre el presidente Joe Biden por haber ordenado en abril la retirada de tropas estadounidenses. Mi respuesta es clara. Yo no voy a repetir los errores cometidos en el pasado, en la lucha indefinida, en un conflicto que no es en el interés nacional de Estados Unidos. Así que ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Vamos a seguir apoyando al pueblo afgano, vamos a liderar con la diplomacia y con nuestra ayuda internacional y también con nuestro avance internacional. Evitaremos la violencia y la inestabilidad. En parte, la decisión del presidente Biden se basa en los pasos dados previamente por la administración Trump, que en 2020 alcanzó un acuerdo de paz con los insurgentes talibanes, que incluía la salida de Estados Unidos del conflicto. La condición era no permitir la operación de grupos terroristas en ese territorio, incluidos los responsables por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Pero ahora no está claro si esa promesa se mantendrá, y un amplio número de líderes republicanos considera la decisión como errática y responsabilizan a la administración Biden. Es solo cuestión de tiempo hasta que Al Qaeda resurja en Afganistán y presente una amenaza para Estados Unidos y el mundo occidental. En defensa de su decisión, esto dijo el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Y sí, vamos a presionar a los talibanes para que no permitan que Al Qaeda tenga un refugio seguro allí. Desde Naciones Unidas, el secretario general del organismo pidió a los países miembros no abandonar las crecientes preocupaciones humanitarias, teniendo en cuenta el historial violento del talibán. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Continuamos
Continuamos y lo hacemos con este segmento en el que usted es protagonista, Guate Reporta, y a nuestro sistema nos llega el siguiente video, donde niños hacen el llamado a vacunarse contra el coronavirus. Vea usted. Cuando yo era chiquito, yo sí me vacuné. Para las paperas, sarampión, para hepatitis, polio, neumonía, rotavirus, de todo me vacuné. ¿Y tú? ¿No quieres vacunarte? No tengas miedo. Te necesito conmigo siempre. ¿Y cómo se hace? Te vas a un centro de vacunación y te la ponen gratis. Vacúnate porque el coronavirus no está jugando. Pilas pues. Pilas pues. Pilas pues. Al sistema Guate Reporta también ha llegado un mensaje que envía la doctora Griselda López, integrante del equipo médico del Hospital de Puerto Barrios en Izabal, con relación a las recientes medidas tomadas por el Ejecutivo. Les decimos y les sugerimos, hay una gran cantidad de enfermeros que salen de escuelas privadas. Ahorita usted tiene de manera urgente, que reclutar todos los enfermeros que considere y pueda aún de escuelas privadas, porque el gobierno tiene la capacidad en esta calamidad de hacer lo que él considere pertinente, porque tiene la obligación y la responsabilidad bajo la ley y la Constitución. Y otra denuncia que ha llegado a Guate Reporta señala lo siguiente. Señores de Guatevisión, soy un vecino sololateco. A pesar de haber sido prohibida la feria y estar en estado de calamidad, se está realizando una feria a 3 kilómetros en la cabecera departamental en un terreno privado. No se siguen los protocolos de higiene y muchos sin mascarilla. Es una gran feria vista por todos, pero las autoridades no hacen nada. Detalla el mensaje. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y en otros temas nacionales, la lluvia de las últimas 24 horas provocó inundaciones en la zona 2 de Mazatenango, donde el caudal del río Xojojá se desbordó, damnificando a 19 familias que tuvieron que salir de su vivienda para resguardar su vida. Además, en otros municipios se reportan daños en puentes peatonales y deslizamientos de tierra. Por segundo año consecutivo, el río Xojojá provocó daños en viviendas cercanas, pese al dragado hecho por la comuna de Mazatenango. En Cantón La Otra Banda, ahí 19 viviendas, 80 personas las afectadas. En el Cantón Candelaria, 5 viviendas, 20 personas afectadas. Cantón Salaché, 3 viviendas, 18 personas afectadas. También se registró el colapso de un puente vehicular que comunica a Lotificación Calvillo y Lotificación El Compromiso. Según la Conred, en total fueron 27 viviendas afectadas y 118 damnificados en Mazatenango. Se registró la caída de 114 milímetros de lluvia en 75 minutos, lo que provocó el incremento rápido del caudal de los ríos, provocando desbordamientos. Cuando tenemos lluvias muy fuertes en lo que es parte del casco urbano y la parte norte del municipio, se generan un caudal muy alto, lo que rebasa la capacidad de desfogue del cauce, desbordándose sobre la calle principal, inundando a las viviendas a través de por la calle, como también por la parte donde está el cauce del río, ya que las viviendas se ubican aledaño al río Xojojá. El Centro de Operaciones de Emergencia se reunió para ejecutar las acciones de respuesta inmediata para los damnificados. Además, permanecen en alerta ante las constantes lluvias. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Túnchez. Continuamos con más. Guatemala buscará que el sitio arqueológico Naranjo Saal sea evaluado para que la UNESCO lo declare Patrimonio Cultural de la Humanidad, según dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Cultura. Este sitio es conocido por su observatorio astronómico y está ubicado dentro del Parque Nacional Yaxchana-Cum Naranjo, en el departamento de Petén. El Naranjo Saal es conocido por contar con patios para el juego de pelota, santuarios, edificios ceremoniales, calzadas y reservatorios, así como varios templos piramidales y palacios residenciales.
Y en temas judiciales, Eduardo Villatoro, hijo del narcotraficante Eduardo Francisco Villatoro Cano, fue enviado a la cárcel de Matamoros en calidad de prisión provisional, mientras el tribunal programa la audiencia en la que escuchará la solicitud de extradición de Estados Unidos. Villatoro Sales tiene 22 años y es conocido como el Junior. El joven fue detenido el fin de semana en el Boulevard Liberación cuando viajaba en una camioneta y es requerido en extradición por las autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración para distribuir 5 kilogramos de cocaína o más. El padre del joven detenido está en prisión cumpliendo condena por una masacre a policías en una subestación en Salcajá, Quetzaltenango. Bueno, en más de la justicia, el exdiputado del partido Todos, Johan Peter Geller Coronado, ha mantenido relación con esa agrupación y su líder, Felipe Alejos, desde el 2015. En la actualidad permanece capturado junto a su hermano en España y se espera que sean extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. El exdiputado del partido político Todos, Johan Peter Geller Coronado, se encuentra capturado en España acusado de cometer supuestos delitos de narcotráfico y será extraditado a Estados Unidos junto a su hermano Dieter Geller Coronado. El más conocido de ambos hermanos es Johan Peter debido a su militancia en el partido político Todos que dirige el diputado Felipe Alejos. A los hermanos Geller se les ha vinculado al congresista Alejos, y no solo por su participación en esa agrupación política, sino también porque supuestamente fueron financistas de ese partido, aunque en los registros oficiales entregados al Tribunal Supremo Electoral no aparecen como aportadores. Johan Peter Geller Coronado fue electo diputado al Parlamento Centroamericano por el partido Todos en las elecciones de 2015. En el Parlacén llegó a ser vicepresidente de la Comisión de Integración y Comercio. Además, participó en diversas reuniones y recibió periódicamente a embajadores. En las elecciones de 2019, Johan Peter Geller Coronado intentó llegar al Congreso de la República, siempre con el partido Todos. Fue candidato a diputado por el Listado Nacional en la segunda casilla. Estuvo atrás de Felipe Alejos y antes de Nery Medina Rico, quien es hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nery Medina. Los resultados de esas elecciones no les favorecieron para quedar electos. Solo Alejos consiguió por listado nacional permanecer en el legislativo. El hermano Dieter Geller Coronado está casado actualmente con Brenda Xiomara Chica Recinos, quien en los últimos 2 años ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social. Ambos son hijos del médico Carlos Armando Geller Mata, quien fungió como ministro de Salud durante la administración de Vinicio Cerezo y falleció en diciembre de 2018. Hasta el momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha detallado la acusación por narcotráfico en contra de los hermanos Geller. Reportó Edwin Pitán. Tenemos más a esta hora. El Ministerio de Economía publicó el procedimiento para que los empleadores que pertenecen a ciertas actividades se registren en línea para que se les autorice circular durante el toque de queda. Además, la construcción de proyectos inmobiliarios se ha ido reactivando. De esto nos amplía Paula Osaeta porque llegó el momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Como ustedes saben, a partir de las 10 de la noche de este 15 de agosto entró en vigencia el toque de queda de acuerdo a las nuevas disposiciones presidenciales por el incremento de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Economía publicó el procedimiento para que los empleadores que pertenecen a las actividades enumeradas en las nuevas disposiciones presidenciales se registren en línea para que se les autorice circular durante el toque de queda. Se debe hacer en la página autorizaciones.mineco.gov.gt. El empleador deberá proporcionar la razón social de la empresa, el número de NIT de la empresa, el número de NIT del representante legal de la empresa, el número de empleados que necesitan circular, el CUE de cada uno de los trabajadores con autorización para circular y el correo electrónico de cada uno de los trabajadores, en donde les llegará un código QR para descargar el permiso que deberá ser mostrado a los agentes de la Policía Nacional Civil si lo paran en horario restringido. Y en otros temas, la construcción de proyectos inmobiliarios poco a poco se ha ido reactivando y esto se traduce en nuevas oportunidades de empleo, sobre todo en mano de obra. Actualmente hay proyectos importantes en el interior del país que se desarrollan. Hoy hablaremos del crecimiento de Interplaza Escuintla. Interplaza Escuintla de Metroproyectos está trabajando en la ampliación de su plaza de restaurantes y está en la fase de construcción de un centro comercial que incluirá tiendas de ropa, calzado y hasta supermercado, generando alrededor de 2,000 empleos directos e indirectos. La segunda fase es la que hoy estamos en proceso de construcción, que es la que involucra el mall como tal con supermercado, la tienda hogar
y el resto de locales comerciales que nos acompañan, restaurantes. Y luego vendrá una tercera fase del mall, en donde estaremos pues creciendo la gama de opciones comerciales que vamos a ofrecer. Y viene ya también la etapa de uso mixto del comercial, en donde queremos incluir un hotel, queremos meter una torre de oficinas y clínicas médicas, un área también de ofibodegas y un área de vivienda. Este proyecto de uso mixto está ubicado en el kilómetro 60 de la autopista Palín-Escuintla, un lugar en donde pasan entre 10 y 15 mil vehículos diarios. La oferta comercial está conformada por 114,000 metros cuadrados. Tendrá 160 locales comerciales, 1,800 parqueos, 25 freestandings, 32 kioscos, 7 salas de cine, gasolineras, supermercado, universidad, 500 viviendas unifamiliares y 8 niveles en una torre corporativa. Creemos que Escuintla tendrá un desarrollo muy fuerte en los siguientes 10 años, económica y comercialmente hablando, y nos estamos pues posicionando bien para poder llevarle a las personas de Escuintla parte de este desarrollo que se va a ir dando en los siguientes años. La segunda fase, que es el centro comercial, se espera que sea inaugurada entre septiembre y octubre para así aprovechar una de las épocas más altas en ventas, que es la de fin de año. Si usted es padre de un millennial o es uno de ellos, ponga mucha atención a los datos que hoy le voy a compartir. Y es que según el Wall Street Journal, este grupo podría convertirse en la generación más rica de la historia. ¿Por qué? A continuación se lo explico. La primera razón es porque los baby boomers heredarán a sus hijos o sobrinos. ¿Cómo así? Según datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, las personas mayores de 70 años tienen un patrimonio neto de 35 billones de dólares, lo que significa que han acumulado el 157% del Producto Interno Bruto y comenzarán a dárselos a sus herederos, que son los millennials. Otra razón es porque los millennials se han vuelto locos por las bitcoins y otras criptomonedas. Esto debido a que nacieron entre 1981 y 1996 y alcanzaron la mayoría de edad durante la Gran Recesión del 2008. Su reacción a lo que sucedió durante ese tiempo cultivó una desconfianza en el sistema bancario. La tercera razón es porque ganan más dinero. Los hogares de millennials reciben ingresos más altos de los que recibían sus papás o sus abuelos a su edad. Y por último, es porque administran su dinero de manera diferente. Adoptaron la gestión del dinero digital, retrasan las compras de vivienda y cuando lo hacen no compran casas muy grandes. Ganan dinero extra con trabajos de medio tiempo e invierten en la tecnología. Los millennials tienen muchas herramientas a su disposición en comparación con las generaciones anteriores. Espero que esta información les sirva. Nos vemos mañana aquí en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Llegamos al final agradeciendo su sintonía y por supuesto también en esta ocasión un agradecimiento especial a todo nuestro equipo que está atrás de cámara. Gracias, compañeros. Alberto Toro Bielma, prueba superada, bienvenido. Prueba superada, muchísimas gracias, María Luisa. Nos vemos mañana a las 9 de la noche por la señal de Guatevisión.